Hola, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra nueva sesión de lectura de los cuentos de doña Luz Jiménez. Ahora nos toca el cuento número 3, se llama Iztaccíhuatl. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Análisis morfológico y sintáctico con lo que tengamos, pero hay que aclarar también que en este caso este tercer cuento tiene un par de atropellos ortográficos debido a que no había una estandarización y los vamos a ir viendo normalmente, como por ejemplo en la transcripción que les he hecho ahorita, he decidido dejar cuando se encuentran algunas omisiones morfológicas, como por ejemplo, bueno, lo que veíamos de la palabra Macehualcopa, que viene que tiene una historia en donde lo último en realidad es el relacional pan, pero se pierde esa N final. Entonces, el hecho de que se pierda en pronunciación no siempre significa que no se esté mencionando, puede ser una alofonía cero. Y aquí vamos a ver que muchas veces se omite y muchas veces sí se deja. Y eso estoy seguro de que tuvo más que ver con el oído del recopilador que con la pronunciación real. Pero ahorita platicamos acerca de eso. Si quieren, comenzamos de una. Vamos a tener por acá. Vamos a donde comienza. Lo voy a poner un poquito más grande, de hecho, para que se vea bien. Ay, esta cosa está un poquito necia, permítanme un segundito. Tan. Vale, el cuento es un poquito más largo que los anteriores, que no pasa nada si lo tenemos que hacer. Lo que existe acá es que esto, pampan, aquí el recopilador, pero en realidad nuestro relacional pam-pam, que significa acerca de, así como también puede llegar a significar en algunos casos por culpa de, o sea, es como en relación a, es como sobre, ¿no? Pero tenemos que pan significa en realidad en, y lo que estamos haciendo es reduplicar el mismo relacional. Entonces, por eso es que se nos queda de esta forma. Cuando está en posición final, es muy posible que, muy parecido al francés, esta N se pierda. Lo que pasa es que al perderse, los segmentos que se van no se van del todo de una vez, sino que nasalizan, o sea, dejan su fantasma, dejan su huella antes de irse. Digamos que no explotan, sino que se desvanecen. Y parte de este desvanecimiento va a ser que van a dejar esto acá nasalizado. Si fuera portugués le pondríamos una virgulilla parecida a la de la N arriba. Entonces sería ipampa, nasalizado. Entonces sí sigue existiendo una N fantasma ahí, así que la dejamos. En caso de cosas como por ejemplo la propia palabra Macehualcopa, aquí ya no aparece, porque aquí sí el segmento fue eliminado por completo. En estos casos no. Así que a pesar de que el recopilador lo deja como M, nosotros para efectos prácticos acá y para respeto de la morfología lo vamos a dejar como pan pan, porque lo que está haciendo el recopilador es seguir la regla de que antes de P y B se escribe M y no hay excepción, pero recordemos que eso es una regla totalmente castellana, ¿sí? No nos aplica acá. Bien. Comienza, como siempre, nos dicen, Inin Sasanile, o sea, este relato, Hualpegua y Techmomochco Malacateticpac. Bien, Pegua, como habíamos visto, es el verbo que significa comenzar. Y Hual, en realidad, tiene una conjugación muy extraña en las demás, ahorita no se presenta, lo vamos a ver con más detenimiento después, pero viene de Wala, ¿sí? Del verbo wala, que significa venir, y se lo vamos a poner a nuestros verbos cuando sean de movimiento, cuando sean verbos que les quepa movimiento y significa hacia el hablante.
O sea, como por ejemplo, si yo estoy diciendo, mm, quiero ver con uno que, con uno que nos salga bien, quizá, que significa salir, ¿sí? Entonces, cuando le pongo el wal al principio, quizá, estoy diciendo sale hacia acá, se asoma hacia el hablante, ¿no? Ya vamos a ver luego que tiene un montón de, de detallitos, pero pues en otra opción. Lo otro es que pues acá está Momochko Malacateticpac. Esta es la forma original de nombrar a lo que ahora se conoce como Villamilpalta, central. Pero recordemos también que que no estamos hablando de que Milpalta, lo que ahora es la delegación, haya sido una entidad política durante todo este tiempo, sino que los pueblos circundantes no se adscribían a esto. O sea, ese es el nombre de la Villa Milpalta, ¿sí? Y bueno, pues de Pacat y Teticpac, que esto tiene un montón de interpretaciones, hay mucha pelea, no me voy a meter porque no soy filólogo, pero Teticpac, que sobre el ser de los malacates, ¿sí? Es la interpretación más cercana que se le da, ¿no? Bien, Tocoltzitzihuan, vamos a ver, la palabra coltzin, bueno, en realidad simplemente cole significa anciano, ¿sí? Por cuestiones de ya sabemos lo delicadito que es este idioma cuando se trata de la reverencialidad, pues lo dejamos como coltzin, ¿sí? Que esto sería, pues, eh, abuelito, o sea, con reverencia al anciano, ¿no? Entonces, cuando decimos Tocoltzitzihuan, pues estamos haciendo la reduplicación plural, y si se acuerdan que habíamos visto que cuando tiene posesión, cuando tiene acá uno de nuestros posesivos, como por ejemplo en este caso to, que es lo de la tabla número 3, la tabla de posesivos, recordemos que su plural va a ser one, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, si no tiene ningún posesivo, o sea, si se encuentra en su forma absolutiva, pues vamos a dejarlo como, en este caso, colpin, ¿bien? Si fuera simplemente ancianos. Y nos vamos a encontrar con esa forma más adelante, ¿sí? Luego tenemos Omotlano no chiliaya, ¿bien? Aquí volvemos a que nuestra forma original para este verbo es notza, que significa llamar, ¿bien? Entonces, cuando le damos nuestra reduplicación no notza, pues nos significa llamar constantemente, o sea, platicar, a lo que habíamos dicho de telicidad. La telicidad es, por ejemplo, vamos a ver, la telicidad es, por ejemplo, con el verbo saltar. Si el verbo saltar es un verbo télico, lo que significa que es un verbo télico es que es un verbo que no puede mantenerse en el tiempo, como por ejemplo el verbo despertar. Sí, o sea, yo me despierto y ya, verbo télico, pero esa acción no puede mantenerse de manera sostenida en el tiempo. Lo que hace en este caso la reduplicación es invertir la telicidad. Si un verbo no es télico, como por ejemplo mate, sentir o pensar, ¿sí? Si digo Nick mate, lo que estoy haciendo es ponerle telicidad, o sea que estoy diciendo darme cuenta, o sea, saber en un segundo, ¿bien? Por eso mismo también cocochi es cabecear, es estarse durmiendo, porque cochi no es un verbo télico, o sea, es una cosa que sí se mantiene en el tiempo, pero cuando lo reduplico, sí le doy telicidad. Y al revés, si el verbo sí es télico y lo reduplico, entonces le quito la telicidad. Entonces en este caso le acabamos de quitar la telicidad a notza, que es solamente llamar. Entonces llamar mucho es platicarse, ¿no? Entonces, volvemos acá, que cuando decimos no no chiliaya, pero aquí pues le estamos poniendo el reverencial, así que
le subimos la valencia, la TS en este caso, son muy poquitos los que hacen esto, pero algunos, la TS en este caso, chilía, o sea, no chilía, o sea, hacerse platicar, le volvemos a bajar la valencia, motla, porque no estamos diciendo a quién le están platicando, o perdón, qué cosa están platicando, no vamos a decirlo. Entonces, y como está en pasado, ay, perdón, no era aquí, era acá, Omotlanonochilía, ya, en pasado continuo, como habíamos visto creo que en nuestro video número 3. Entonces platicaban, nuestros abuelitos platicaban. Todo bien hasta acá, perdón si voy muy rápido otra vez, ¿Qué más? ¿vale? Entonces nuestros abuelitos platicaban que, aquí vemos otra vez el inin, que es el leítico de este, y si fuera al revés, si fuera con una O, sería ese, inon, inin, que este cerro está sobre Malacateticpac, ¿sí? Sobre, porque aquí recordemos que esto es un relacional, ¿no? Si fuera sobre mí sería Nohpac y así. Uy, perdón, era de este lado. Si fuese sobre mí sería Nohpac, pero es sobre él, sobre el cerro, entonces Ispac. ¿Bien? Omotlanonochiliaya, o sea, contaban, ahora sí lo pusieron sin reverencial, esto es algo que va a pasar bastante, son muy pocos los hablantes y tienen que estar en un contexto social muy estricto, como por ejemplo hablando en público en una cofradía, para mantener el reverencial en todos. Si ya vieron, es enredadísimo y la gracia es que cueste hacerlo, o sea, es como el meme este de el reverencial en náhuatl ni siquiera suena bonito, ¿no? El meme de Malcolm y le responden, no tiene que sonar bonito, tiene que ser difícil de hacer, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, como es difícil de hacer, entonces muchas veces los hablantes no lo van a mantener en conversación. O sea, lo van a usar un tiempo y ya cuando quedó claro, pues se bajan de eso, porque es como estar, literalmente, es como estar hablando con el idioma de la F. Yo fue pues do fo afa bla far cofon la fa F. ¿Sí? Entonces es cansado, incluso para el hablante nativo. Así que muchas veces se bajan del caballo. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo también hago carita cuando me dicen, no, o sea, si yo me casé hace 60 años y desde entonces le he hablado en reverencial a mi esposa, siempre ya, no te creo. Pero digamos que sí, ¿vale? Entonces, no es por, no es por hacer juicio, pero entienden que las situaciones sociales y sociolingüísticas siempre tienen dos realidades, la realidad discursiva, que es lo que le digo a la gente, y la realidad práctica, ¿no? Como por ejemplo cuando si les pregunto, ¿hay muchas infidelidades en esta comunidad? Cualquier comunidad humana me va a decir, no, claro que no, no, de ninguna manera. Realidad discursiva versus realidad práctica, ¿no? Entonces sí, se bajan de la moto muchísimo cuando se cansan de hablar en reverencial. Uh-huh. Y si se les pregunta, van a decir que no, pero evidentemente lo hacen. O sea, entonces no nos sintamos mal nosotros también si en algún momento nos tenemos que bajar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón, no quiero... No, Vale, todo está bien. No, Gracias. vamos bien. vale. Entonces, entonces ahora sí, platicaban los abuelos, ahora sí, sobre Teutzin. O sea, sí, Teutzin. Ahora, ya de manera castellanizada, esto, estoy seguro de que habrán escuchado que le dicen el Teutle. Al Teutle o Teutle, Al pero volcán, ¿no? es en realidad El- es una figura mitológica, ¿no?
Es el cerro, de hecho es el volcán más pequeño de México, que está ahí en Milpalta. Decían sobre Teutzin, ¿no? No confundir con Teutle. Teutle es polvo. Porque en algunas zonas le dirán el Teutli. Pues que es Porque que ando mucho por esas zonas y le dicen Teutli, no Teotzin. solamente está sin reverencial. O sea, ahí sí, esto se comenzó a leer en lugar de una O como si fuera una W. Entonces, como ya hay consonante, Teutli. Pero Teutli como Teutli es polvo. ¿Sí? Aquí, como le están poniendo el reverencial todavía y sigue leyéndose la O como O, entonces Teutzin. Pero, pues hay muchísima variabilidad también, ¿eh? ¿Sabe? También he escuchado Teutzitzin, o sea, que parece plural, pero en realidad es una sobre-reverencialización, que se da muy poquito, no todos los hablantes lo hacen. Entonces, hay como... Es como si me voy a meter a Iztapalapa y pregunto cómo se dice una cosa en específico en español ahí. O sea, igual va a haber muchísima variación como la hay en todo el mundo, ¿no? Pero tenemos nuestras formas prototípicas. Las formas prototípicas son aquellas que a pesar de que hay muchísima variación, hay una consensuada que me la van a entender todos, ¿sí? Entonces, Teotzin o Teutle, pero con O, es como una forma consensuada que se entiende normalmente para la mayoría de hablantes, si no es que para todos. Yo me atrevería a decir que para todos, a pesar de que lo pronuncian diferente. Pasa lo mismo con Popocatépetl. Incluso en la propia Tlacotenco, no sé muy bien a qué se debe el fenómeno, pero llegué a escuchar Obugatépetl. Es una forma súper, súper sureña. O sea, sería como lo diría un hablante de Tabasco, por ejemplo. Y pregunté por qué, pero era la única palabra que esta persona utilizaba con esa forma. O sea, todo el resto era realmente forma milpaltense. Nos vamos a encontrar con cosas así todo el tiempo, ¿sí? Pero solamente tenemos que tener en cuenta que va a haber una forma prototípica. Y esta forma prototípica, a pesar de que no sea la forma que el hablante va a utilizar, es una que van a entender siempre, ¿sí? Entonces, mientras aprendamos, es mejor adscribirnos a las formas prototípicas, como, como por ejemplo, quiero ver, como por ejemplo el gringo que dice emparedado en lugar de sándwich, no es como nosotros lo diríamos, pero se lo vamos a entender, ¿no? Pero más o menos así nos pasa con este tipo de cosas. Más Eh, Acá, este match, recuerden que es el que de explicativo, ¿no? Nos están diciendo, platicaban que allá, ompum, mocochtía, mocochtía es el cuchi, es el verbo cochi, pero con reverencial, pues. Entonces, mocochtía, tlatihuano, o sea, tlatihuano es como no sabría cómo traducirlo, pero es parecido a Tlatoani, pero más pequeño, o sea, como un líder, pero municipal, no de un señorío. Y Tocatzin Moctezuma, palabra totalmente trastocada por el castellano, ya no sabemos muy bien qué significaba originalmente. Iwan, en este caso, recuerdan que les decía que ahora, actualmente, el Iwan significa... ¡Ay! Dios mío, acabo de hacer una tontería. Ahora me va a costar un montón deshacerme de esto, pero bueno. Recordemos que Iwan, como decíamos,
significa con actualmente, y que solamente one significa y. Pero en este caso se están utilizando de manera indiferente. Y one está funcionando en este caso como con y como y. ¿Vale? Omotelwiliaya. Aquí tenemos el verbo ilguia, transitivo. Ilguia, que significa contar o relatar, ¿sí? Como habíamos visto, hay voz antipasiva, que sería tla originalmente, para cosas, o sea, se cuentan cosas, pero en este caso estamos diciendo que se le cuenta a, y no se le cuenta a cosas, sino que se le cuenta a personas, así que nos queda como te. Y que del Wilia, y así le acabamos de subir la valencia, se la volvemos a bajar. Entonces, contaban a la gente este gran Tlatehuani, que no es como Tlatoani, que creo que tienen la misma etimología. Ahmosan oseseltzin ompa mocochtia. Sel, no sel, significa yo solo, ¿sí? No sel, entonces Mosel, y así sucesivamente. Entonces, no es, y san significa únicamente, no únicamente solito allá dormía, otra vez Cuchi con reverencial, no solamente solito allá dormía, o sea, no se la pasaba solo. Eh, Moishotilia, de Ish, que era ojo, o sea, Ish Otilia, que es como lo ojeaban, o sea, lo vigilaban. Hueyi, si recuerdan, era grande. Y Nahuatl, o sea, tenemos que Nahuatl es sabio. Y Nahuatl, en este caso también no le pusieron la H final, yo sí se la habría puesto, pero no la vamos a dejar. Bien. Grandes sabios, cuando, cuando llovía. O sea, recuerdan que Kiawitl, terminación TL, significa nominal, esto es lluvia, y que si termina en vocal normalmente es verbo. O sea, lo vigilaban grandes sabios cuando llovía, ¿sí? Que manían, esta palabra es muy rara, está en casi todas las lenguas nahuas y significa a veces, ¿sí? Que manían, cuacualani, huehueyinahuaques. Aquí vemos otra vez la explicación. Cualani, cualanis, ¿sí? Y aquí pueden haber dos interpretaciones a la forma de la reduplicación. Una es que le está quitando telicidad, perdón, que le está dando telicidad, mientras que cualani es un verbo que no es télico, o sea, puedo mantenerme enojado durante un largo tiempo, pero cuacualani es como tornarse enojado, o sea, enojarse de repente, ¿sí? O sea, como comenzar a estar enojados, o también podría ser enojarse mucho. Yo creo más que es cuestión de, ¿no? O sea, ellos se tornaban enojados, los grandes sabios, Iwan Ahmo, Tlaneltoca, o sea,
Tlaneltoca es ¿cómo era? Nelhuatl es raíz y toca es sembrar, ¿no? Cuando no se enraizan, pero en este caso es como de cuando no cuando no se enraizan para teatlacolisque, que es de tlacolía, es como esparcir, y este es el A es de atl, es cuando no se riegan, cuando no se enraizaban para no regarse sobre las milpas. Si se acuerdan, mile, la forma de milpa, y pues acá tenemos su plural, ¿sí? Ya entonces, el on también es de allá, pero que en este caso no se refiere a espacio, sino a tiempo, lo mismo de, ya luego entonces, que Onesetlaliloya. Aquí yo le habría puesto una N, de Centlalía, Cen de uno, y Tlalía, que es de poner, o sea, poner juntos, eh, que juntaran a la gente con los sabios. Juan, tenemos un musicón acá detrás, permítanme, no se cuela la música, ¿verdad? Es que tengo música acá en el... No, no se escucha. Ah, Solo tu vale, qué voz. bien. Ah, qué No se bien, escucha perdón. todo bien. Perdón. Qué bien, entonces. ¿Vale? Entonces, Iwan Ohuehuetihualoyaica. O sea, esta es una que realmente no conozco y no conozco tampoco la etimología, pero en la traducción lo ponen como cotizar. Luego aparece el mocowas, que si se acuerdan el verbo cowa era comprar, en este caso para comprarse, o sea, se juntaban con los sabios para comprar huexolot, metun, para comprar guajolotes, y les había dicho que metun era el borrego, ¿no? Por el me. Borrego. Uh-huh. Yehuan Yoquimatía, aquí yo, y Matía, aquí no se lo pusieron acá, yo sí se lo habría puesto, acuérdense que es plural, del verbo mati, sabían cómo, kenin ika, o sea, ken nada más es cómo, kenin ika, acuérdense que este es el con instrumental, sabían con cómo, o sea, sabían cómo realmente, o sea, pero se traduciría como sabían la manera, omonahuatiaya, el verbo nahuatía significa varias cosas, y entre ellas está informar, platicar, de ahí viene la forma náhuatl, o sea, aclarar, para pues todo eso, informar, y Otelhuiloaya, que también viene de Ilha, solamente que aquí con otra forma de hacer esta forma, allá o sea, de cómo se de cómo se informaban y cómo se contaban las cosas allá al Tepet, saben qué significa pueblo, y el pan, que en realidad se lo puse aquí, pero en la transcripción real no se lo habían puesto, al Tepepa decía nada más, que significa en el pueblo, pero se lo vamos a poner acá. Eh,
queman willowas. Willowa es como enredar, pero en realidad en este caso es como dar la vuelta. Ica, nada más, aquí no sé por qué le pusieron eso. Con comida ompa ostopan. Ostot significa tanto barranco como cueva, ¿sí? Entonces, ostopan sería en la cueva. Entonces era como de, se ponían de acuerdo para comprar los guajolotes y los borregos. Entonces ellos sabían cómo ponerse de acuerdo para ir al pueblo donde llevaban la comida allá, eh, allá a la cueva, ¿no? Iwan y Omotelwiliayan Teostli. Telwiliayan y decía, aquí no debería haber llevado la N, ¿bien? Omotelwiliaya Teostli y decía Teostli, o sea, acuérdense que es el te y el wia, o sea, te porque es a la gente, a toda la gente. Amos an nehuatl notlanequilis, o sea, no solo yo notlanequilis. Tlanequilis es como, recuerden que el verbo nequi es querer, ¿sí? Y que bueno, lo vamos a hacer largo. El verbo nequi es querer. Entonces, si voy a hacer un nominal de verbal, o sea, que lo voy a convertir en nominal, le pongo listle. Y ya con eso, ay, perdón, no era acá, era aquí enfrente. Nequi listle. Eso es voluntad, ¿sí? O sea, querencia, querimiento, no sé cómo traducirlo al español, pero como es transitivo, tenemos que ponerle tla, que es querer algo, y como es mi voluntad, entonces le pongo el no, como tenemos no tlanequilistli, y sabemos que no le vamos a poner los absolutivos cuando le hayamos puesto un posesivo, entonces nos queda solo tlanequilis, o sea, está diciendo amo san nehuatl no tlanequilis, no solo yo mi voluntad, o sea, ya traduciéndolo de manera más discursiva, diría, no soy yo solo el que decide, ¿sí? O sea, no es solamente mi decisión, o sea, no solo mi voluntad. Ni auname chilwis, aquí, ni, esto es una contracción de ni, amech es otra forma de lo que habíamos visto en la tabla número 2, la de los objetos directos. Esto es lo mismo que Mitson, o sea, a ustedes. Solamente que el Mitson es más utilizado en Villamilpalta Centro, mientras que esta otra forma, Amech, es más utilizada en Santana Tlacotenco, de donde era Luz Jiménez. Pero recordemos que las formas conviven, ¿no? Y en este relato vamos a escuchar muchísimo más Amech que Mitson, ¿sí? Y pues la I esta se pierde por habla descuidada, ¿bien? Namechilwis, o sea, Nian Namechilwis, voy a contarles. Otra vez nos aparece el Kenin Ika que vimos acá, que sería como de qué manera. Voy a contarles de qué manera. Y aquí sí aparece el verbo yawi, que les había dicho que era muy irregular. Kenin Ika Nanyaske, ¿cómo irán? Nankitatiwi in tepustun. Decía, o sea, les dictó, pero con más vueltas, el Tepostun. Tepostun es el otro personaje, es al que les está diciendo que vayan a ver este mismo Teotli, que les dice que no es él no es únicamente él el que está decidiendo, ¿no? Omomautiaya tlamasques, o sea, mm, el, mau, el,
Mautiaya. El verbo mawiti significa temer, ¿sí? Tener miedo. También se puede decir mahmawi, ¿sí? Mautía, pero porque el verbo original es mawi, es tener miedo. O sea, ni mawi es me asusto, pero en este caso, ya con su reverencial que está teniendo acá, en este caso no tiene la connotación de tener miedo, sino de sorprenderse, ¿sí? O sea, se sorprendieron y no le ha estado poniendo, y en la mayoría de los casos la transcripción no le pone esta última H, porque como les decía, no suena a menos que la siguiente comience con vocal, entonces simplemente no se estaba pronunciando, así que no vamos a crucificar al transcriptor por no haberlo escuchado, porque sinceramente no se pronunció, ¿sí? Entonces, se sorprendieron los sabios. Kenin, que es lo mismo de cómo, Welis, que es también de poder, cómo se podrá, Otinechmolwili, el verbo ilwia otra vez, pero como ven aquí también se pierde mucho. ¿Cómo nos dice usted tlacualigualas? Que la comida vendrá. Ashkan, otra vez aquí el yo. Ashkan yotihualasque y catlen otimotlani. Ahora, otihualasque, o sea, otra vez vamos a ver el verbo wala, que es venir. Ahora que ya vinimos con eh, ahora que ya hemos venido, Otimotlani. Aquí hay una contracción porque normalmente el verbo que aparece acá aparece como tlani. Normalmente lo vamos a ver como tlatlani. ¿Sí? Tlatlani. Nimitztlatlani. Nimitztlatlani puede significar dos cosas, o preguntar o pedir. ¿Sí? Entonces aquí ya no ya no le están hablando ya no le están hablando con reverencial. Ahora que ya vinimos con lo que nos pediste, Otimotlani, de Otimotlanía. Sí, perdón, sí le están hablando con reverencial. Sí. Le habían subido a planía, sí le están hablando con reverencial. Lo que no están haciendo es la reduplicación. Aquí le faltó un tla. ¿Sí? No sé por qué. Iwan yetitechmotitlanía y ya titech, o sea, vos a nosotros, motitlanía, que en este caso le pusieron ti en lugar de tlatlanía, y ya nos pedís este tlac es otro, no lo vimos, pero es otro de los relacionales. Por ejemplo, si dijera notlac, sería hacia mí, pero en este caso, como está en tercera persona, es itlac intepostum. O sea, le están reclamando. ¿Cómo puede ser, Wellis, o sea, que nos estés diciendo ¿cómo puede ser que nos estés diciendo la comida va a venir ahora que ya te trajimos todo lo que nos pediste y nos estás diciendo y nos estás pidiendo, o sea, nos estás mandando al tepostum, cani y catiasque? O sea, aquí otra vez lo de kenin, solamente que aquí lo leyeron como cani. ¿De qué manera iremos? Hachi significa a veces mucho, a veces significa más. En este caso significa mucho, pero la mayoría del tiempo significa más. Entonces, achihuesca ticate. Si se acuerdan, les había dicho que esta es la forma irregular, aquí debería llevar una H, del verbo ka, que significa estar. Entonces,
por algún motivo lo estaban poniendo en plural. Decía, está muy lejos. Huesca es lejos. ¿Bien? ¿Todo bien hasta acá? Gama, gama. Vale, vale. Sí. Recuerden que el Tlactoa, ¿no? Tlactoa Teostle. Dijo Teostle. Amo Shmonahuatican. Aquí no se lo puse. Hay una I. No se la puso el transcriptor. Estoy seguro de que tampoco lo dijo Doña Luz. Es bastante común. No tanto acá en Milpalta, pero sí en otras comunidades, sobre todo en Guerrero. De hecho, en Guerrero ya ni siquiera la forma para hacer el imperativo es shi, es solamente sh. ¿Sí? ¿Estamos rompiendo reglas acá? Sí. Entonces yo diría que se puede pronunciar como shmomautican, pero sí hay que escribirlo. Aquí como se estaba haciendo una transcripción directa, pues no se puso. ¿Sí? Entonces, pero sí es bastante común que la gente prescinda de la I en prescinda de la I en los imperativos, ¿sí? Y otra vez estamos viendo lo mismo, el verbo maui, que es temer, ¿sí? Pero aquí eh, lo están traduciendo como sorprenderse. Y sale también de Chitlamanatacan, aquí no sé por qué el ta, creo que, a ver, voy a ver si no es error mío, porque no tiene ningún sentido que esté ahí ese T, esa ta. Sí, sí la tiene, no entiendo por qué, pero bueno. Pero bueno, como los tlamemes, ¿no? Tlamamatacan, tlamamata, bueno, sí, sí tiene sentido, perdón que lo tenga. Tlamamata, que es como de cargar, xitlamamatacan, o sea, carguen todo lo que allá, tlenon, o sea, a veces incluso van a verlo así como tlenon, en una sola cosa, pero a veces va separado. Nan de ustedes, ka de eso, gualica es una forma irregular de de la subida de Valencia del verbo wala, ¿sí? Así como esto. Wala es venir, entonces si le subo la Valencia a hacer venir, entonces me queda traer, ¿sí? Entonces, Hualicaque, o sea, carguen todo lo que trajeron. Xiquilhuican, acuérdense del verbo ilhuia, díganle al tepostum maquiqui, el verbo qui, significa tomar, agarrar, o sea, y aquí estoy viendo el subjuntivo, díganle al tepostum que tome lo que trajeron ustedes, nan, y que me diga si, otra vez, namech, que como les decía es la forma que se va a utilizar en Tlacotenco junto con, que es aus, y díganme si les dará, ¿sí? Si no, se secarán las milpas. El verbo waki es secar, ¿sí? Y como ven acá, está en un futuro, y en un futuro con plural. Sí, otra vez vemos acá. Tlacamo, o sea, acuérdense que el tleca, aquí lo pusieron como tlaca y lo dejé así, pero en realidad normalmente ustedes digan como tleca. Tleca significa la pregunta de por qué, y si decimos tlecamo, o en este caso, puesto por algún motivo tlacamo, es la pregunta de por qué no, pero en este caso lo están utilizando de forma explicativa. O sea, y si no, se secarán las milpas. Bien, el verbo así es llegar. Y en este caso, por algún motivo, utilizaron otra vez la forma, ¿cómo es que se llama? Morelense,
porque si utilizaran la forma completamente milpaltense, que es solamente de hacer el pasado, que es solamente quitar la última vocal, sería OAS. Pero no podemos hacer esto, no podemos tener dos consonantes, así que en este caso, excepcionalmente, si vamos a utilizar la forma arcaica, que ya había sido descartada, entonces nos queda como OASIC de llegó, otra vez tenemos el relacional itlac, llegó hacia el tepostum, y le dijeron, okilwike, del verbo ilguia otra vez. Esta comida ticuicatse, esta comida que traemos oncuantica y techmoatlacolilis, o sea que es esto es del colía, es la petición de lluvia, y esto es que lo traemos por lo de la petición de lluvia. Tomilwan, o sea, recuerden que el plural de mil, como es mile, es miltin, pero ya habíamos dicho que cuando hay positivo, como por ejemplo en este caso, que es to, o sea, nuestro, el plural va a ser one. Tomilwan, o sea, nuestras milpas, y aquí comienzan, el verbo pewa, ¿no? Comenzar, y el verbo secarse. Comienzan a secarse, yo aquí le habría puesto esto porque es plural, pero aquí no se lo pusieron. Yepehuahuaki y Pampan, en este caso el Ipampa no está significando sobre o acerca de, sino porque no llueve. ¿Sí? O sea, en resumen, y porque yo sé que puede ser un poquito difícil de seguir el curso de la historia cuando estamos deteniéndonos en cada una de las frases y haciéndole la segmentación. Ellos tenían esta deidad Teutli, no estamos muy seguros si realmente es deidad o es una figura política, puede ser un sacerdote o algo así, porque le piden lluvia. Fueron a pedírsela, no estaba funcionando por algún motivo evidente no estaba funcionando. Entonces, les dijo él, es que no soy yo el que decide, o no soy solamente yo el que decide, tienen que llevar sus ofrendas, como borregos y guajolotes que se habían reunido a comprar, tienen que llevárselos al Tepostum. Creo que es otro volcán, no estoy muy seguro. Pero en este caso hay una alegoría muy bonita en la cual se les está dando agencia y se les está dando vida, se les está asignando raciocinio a los volcanes. Saben que la petición de lluvia se hace subiendo al cerro y dejando ofrendas allá, ¿no? Que actualmente se ha puesto una cruz en cada uno de ellos, que es el lugar donde las poblaciones nahuas llevan su ofrenda para esto, ¿no? Para el Atzatzilistle, que es la petición de la lluvia. Esta es una forma metafórica de decir, ya entregamos nuestras ofrendas e igual no llovió. Entonces, a la hora de contarlo, lo cuentan como si hubieran platicado realmente con los que en realidad son cerros, pero para ellos los ven en este caso como deidades o gobernantes. Fueron con uno, le entregaron la ofrenda, no funcionó, y es como que el cerro les hubiera dicho, no soy yo el que está decidiendo, vayan con el otro. Simplemente fueron, subieron, no funcionó, y van al otro cerro. O sea, ¿me explico cómo va la cosa de todo esto? O sea, si lo leemos de manera crítica, son eventos muchísimo más cotidianos y pequeños de lo que tratan de hacernos ver con toda esta parafernalia que se nos pone encima de hablar con los dioses, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Amo. Y por aquí he visto mucho esas cruces. No sabía que era eso. Ajá, sí, es que saben que para poder mantener la tradición de la ofrenda al cerro en la petición de lluvia, pues se sincretizó, ¿no? Entonces ahora la petición se le hace o al santo de turno o al niño Dios o directamente a la Virgen María o Jesucristo. Pero es lo mismo, subir al cerro a hacer la entrega de ofrendas y la petición de lluvia, ¿no? Entonces, por algún motivo, o sea, estamos hablando de que hubo una sequía que les hizo, una sequía tan fuerte
que les hizo abandonar su deidad y abocarse a otra. O sea, normalmente para que pase un fenómeno así antropológicamente tiene que ser muy jodido, ¿no? O sea, nadie cambia de religión a la primera. Y en este caso quizá no sea tanto religión, sino cambian de, ¿cómo se llama? No es obediencia, cambian de fidelidad, ¿sí? Cambian de patrono, por decirlo de alguna manera. Pero no lo hacen con un afán recriminativo. Si se dan cuenta, el primer patrón que tienen, que es Teutle, no se niega a darles la lluvia, sino que incluso se disculpa con ellos y les dice a dónde tienen que ir. No es que sea despótico, sino que lo entienden como es que no pudo, ¿no? O sea, incluso son empáticos y comprensivos con su deidad cuando no les cumple. Pero bueno, eh, seguimos un poquito más. No creo que lo terminemos el cuentito. Vean, nos falta... no creo que lo terminemos hoy. Pero igual no hay ninguna prisa, ¿verdad? Seguimos luego. Veamos hasta dónde llegamos ahora. Este Mattel es una cosa muy interesante. El tel es una especie de pues, no significa nada, simplemente es una muletilla para terminar las frases. No sé qué significa realmente más, pero lo traducen como está bien. Y este tel pueden ponérselo al final a cualquier cosa como para cerrar frase y es un pues. Como el nos vemos pues, está bien pues, etcétera, etcétera. Tel. Está en muy pocas lenguas nahuas y extrañamente está en la lengua náhuatl de Milpalta y está en la lengua náhuatl de El Salvador. En las dos es ese pues. Y no está en las intermedias, y siendo que la milpaltense y la salvadoreña son las más alejadas entre sí de todas las lenguas de las que tenemos registro vivo ahorita. Solamente hay una que estaba más lejos todavía de estas dos, que era el pochuteco, y por el momento no tiene hablantes, pero a mí me ha parecido sumamente interesante el hecho de que la marca TEL para pues aparezca, que es mucho más común en El Salvador que de lo que es acá en Milpalta, pero me ha parecido muy interesante que también aparezca acá. Pero bueno, continuemos, perdón si me distraigo a veces. Otra vez tenemos acá nuestra forma de Xicualican. Ay, esto se me puso en... Permítanme un segundito. Ahí está. Tenemos el Xicualican, que es la forma de hacer el Wala, pero subiéndole la valencia. Traigan la comida y díganle al abuelo, Ijisiscan, en este caso, Ijisiwi, Ijisiwe es apurarse, perdón, voy a ver aquí con él. Ok, y díganle al abuelo, perdón, estoy buscando el... Como les decía, el verbo Ijisiwi significa apurarse. Y en este caso lo están utilizando como si fuera un adverbio. Sihuican wetsis, o sea, pronto, es que se apura, o sea, que pronto caerá la lluvia. Esto lo pudieron haber dicho en una sola palabra, así, kiawis, ¿ven? O sea, que lloverá, porque si se acuerdan, kiawi es como verbo, pero cuando lo ponen como kiawit, es como
es como nominal. Entonces, y díganle al abuelo que se apura en caer la lluvia, ¿sí? Aquí hay una cosa muy bonita. Más adelante van a ver que sí aparece Nian. Nian es la forma que se utiliza en la mayoría de los pueblos de Milpalta para lo que en el centro sería Nican. Esto sería Milpaltense del centro, Villa Milpalta, que significa aquí, ¿sí? Que es lo contrario a Onpun, que lo habíamos visto que es allá, ¿sí? Incluso vamos a ver también Onpuno, o incluso Onpunon, que hay un hablante que es con quien más hablo yo de Milpalta, que él utiliza completa la forma Onpunon, que a mí se me hace también un poquito redundante, pero bueno, la forma central es Nican, ¿bien? Entonces, esto va variando dependiendo de cuál sea la localidad. Nican es en la forma central milpaltense, Nian es en la gran mayoría de los pueblos. Yo sé que Luz Jiménez es de Tlacotenco, pero la forma más usada en Tlacotenco no es Nian, es Nan, ¿sí? Y la forma en donde la palatalización de esta vocal anterior se fusiona con la nasalización de la N, y en Ostotepec dicen ñan, ¿sí? Todas son formas alternativas de Nican, ¿sí? Entonces, aquí, Ipan, acuérdense del relacional, Ipaninin Cuautlapechtle, Cuautla de árboles, ¿no? Tlapechtle es cama, y cuau, pues de cuauitl, de madera, aquí en esta cama. Xicuican, perdón, que es como de tomen todo, todo que, todo lo que, ineki, o sea, del verbo neki, que es querer, y está en futuro, en esta cama, tomen todo lo que quieran, ¿sí? Que ya ahí, name, permítanme, quiero ver si no lo escribí mal, que creo que sí. Ok, vale. Tomen todo lo que quieran, sí estaba bien. ¿Vale? ¿Dónde me había quedado? Nan meote tipisque, Juan namechia, anquinequisquique. Uy, esta parte me van a perdonar, pero la vamos a omitir de la, ¿cómo se llama? De la segmentación, ¿sí? Eh, la yecualicatemiltin, o sea, si ya está, si ya está bien, cate, aquí con una H, que es plural, si ya están bien las milpas, díganle a los abuelos, ¿no? O sea, lleven las cosas, llenen una mesa o una cama, yo creo que en realidad mesa, porque es como cama de madera,
y llévenla para presentarla con todo lo que quieran, y díganme si ya es, y pregúntenle al abuelo, y díganle al abuelo si ya está bien la milpa, ¿sí? Ashkan poliwi es perderse, el verbo poliwi es perder, ¿sí? Poliwi, pero que en este caso es como hacer falta, o sea, perderse, ahora pierde, o sea, ahora hace falta. Ichpoch, aquí debería llevar dos. Ichpocatl es señorita, niña, en este caso la hija. Que recibe la reverencia, así que aunque sea el verbo, porque si estamos hablando que uno de los componentes, en este caso el paciente, aunque no el agente, va a recibir la reverencia, así que lo vamos a subir en reverencial, ¿sí? Ahora pierde, o sea, ahora hace falta, o sea, ahorita está perdido, hace falta que a su hija que a su hija la saluden, ¿sí? Que está Onanwalake Nikan, que han venido acá. Isquion, así, o sea, también se puede dejar solamente Isqui, pero Isquion o Isquinon también aparece como así. Isquion, Nancuicasque, Tlacuali, Achihuelic. Nancuicasque, o sea, ustedes, aquí debería haber una K, pero se funciona con, no, sí, la K que está acá, del verbo Wicca, que es llevar. Ahora le llevarán comida, la comida, aquí otra vez significa más, la comida más sabrosa, y aquí está el verbo quita, que significa ver, nanquitaque, y nanquitasque, perdón, aquí falta una S, y verán, ompacate, que allá están, uy, esto, perdí. Esta la tuve que buscar luego, porque no la conocía. Allá están totopishques. Lo traduce como sacerdotes. Nunca la escuché en comunidad, probablemente ya esté perdida. Y me parece también muy interesante el hecho de que la forma de la pluralización sea una S. Esto puede tener un origen en el español, pero puede también no tenerlo. Existe una lengua náhuatl en la costa de Michoacán que se llama el náhuatl. Es como náhuatl, pero pues como saben que cada una de las lenguas tiene sus propios caprichos, la TL en el caso de El Salvador es solamente T, y en el caso de la costa michoacana es solamente L. Entonces, si ellos dicen, por ejemplo, Tlacatl, así en Milpalta se dice Tlacatl, y en El Salvador se dice Tagat, ahí en la costa michoacana, se dice Lacal, ¿sí? Para decir hombre. Y ahí es donde existe esta forma de pluralización. Entonces, lo que para nosotros sería la came, para ellos sería la cames. Entonces, el cambiar esta H por S es una cosa que sí se da de manera natural, a veces en algunas lenguas nahuas.
sobre todo en la, perdón, sobre todo en en las más occidentales. Entonces, no estaría tan seguro si este plural fuera una influencia castellana, podría ser una influencia de una lengua náhuatl muy lejana, ¿sí? Pero esto es ya especulación, ¿sí? Entonces, allá hay sacerdotes, aquí tenemos otra vez el verbo este que trae de ish, allí hay sacerdotes que están cuidando, acuérdense que aquí tenemos el ticate, el tica, solamente que este lo hace con plural de te, que son ellos, que están cuidando a la hija, que están cuidando a la muchacha. Entonces, a estos pobres manes los están mandando a muchos lugares para pedir lluvia. Van con su deidad principal, les dice que no les puede ayudar, pero los manda con alguien y les dice que cuando lleguen con esta persona le tienen que presentar sus respetos, pero a su vez tienen que ir luego con la hija con la hija de esta autoridad humana, volcánica, divina, lo que es esta autoridad que puede ayudarles. Entonces lo están mandando a cada uno de los lados. Entonces, aparte de las ofrendas caínicas de digo caínica no de matar al hermano, sino de que sea un sacrificio de sangre. El huacholotl y el metun le están sacrificando animales, pero que la primera deidad sí los acepta, los manda con la otra también con estos, pero también les dice que lleven cosas abélicas, o sea, que les lleve plantas, verduras, y que esas son para la hija de esta nueva deidad que están mandando, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Amo. ¿Qué les parece si nos quedamos hasta aquí por ahora y continuamos con a la siguiente? Ya nos queda poquito, pero yo creo que no alcanzamos a terminarlo hoy. Tema, por mí está bien. No sé qué opines. Sí, Vale. también. De acuerdo. Vale, sí. Vale, se les agradece muchísimo y muchas gracias por la paciencia. A veces, saben, a veces se me congelan las pantallas y para pasar a revisar el texto original en el PDF, a veces me cuesta un montón y no sé si se me nota mucho, pero me desespera bastante. Pero esas son cuestiones que tienen más que ver con pues, el rendimiento de la computadora y por eso me disculpo realmente. ¿Sí? Muchísimas gracias por acompañarme, perdón, aquí. Y los esperamos con la siguiente semana. No sé si la siguiente semana quieren que continuemos con la lectura y análisis o que veamos más temas, aunque ya estén fuera de programa. Porque, por ejemplo, acá veo que nos acaban de salir por lo menos 3 cosas que nos hacen falta, que nos harían falta quizá una sesión para ponernos de acuerdo con algunas de las conjugaciones, que me doy cuenta acá que no hemos puesto todavía, que no puse en el programa y que no hemos visto todavía. Sí, estaría bien revisar eso. Por el Vale, tema de las dudas. vale, perfectísimo. Entonces, nos quedamos hasta acá. Adelántense, porfa, lean más de lo que puedan del cuento y me llegan con dudas la semana que viene. Y por el momento, pues, subo este video ya pronto y lo dejamos ahí como todos los anteriores para que sean de consulta pública, si alguien desea hacerlo en su momento. Tema. Muchísimas gracias y pasen una linda semana. Gracias, Carlos. También tú. Muchas Bueno. gracias.